Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este cuarto episodio, entrega de presentaciones de libros, de presentaciones de libros de la Biblioteca de la UNI. Hoy vamos a estar presentando qué fue la reforma universitaria de Jonathan Bastida Bellot. Déjenme brevemente que antes de presentarles a nuestro orador de hoy, les comento un poco de qué se trata esta propuesta. La Biblioteca de la UNI es una serie de 17 libros. Son libritos breves, cortitos. Por ejemplo, miren son 32 páginas. Y nuestra idea es hacer accesible a todo el mundo, material sobre diversas temáticas, la actualidad nacional e internacional, sea, cuestiones presentes o cuestiones más históricas, tanto para albaniles o como para docentes, sin desprestigiar a nadie. Sabemos que el tiempo es escaso, así que intentamos que este material pueda ser accesible a todo el mundo. Bien, y lo que estamos haciendo es presentar cada uno de estos libros, sábado promedio, cada 2 semanas. Esta es la cuarta presentación, ya hicimos la primera del libro que fue El Cordobazo de Yanina Arari, después hicimos qué fue la Revolución de Mayo de Juan Flores, y el último encuentro fue qué fue la pobreza en Argentina, escrito por Nicolás Villanova. Ahora vamos a presentar el libro de Jonathan, y después, dentro de 2 sábados, el 3 de julio, vamos a estar presentando la degradación educativa de Romina de Luca. O sea que, como ven, estos 2 sábados estamos tocando temáticas relacionadas con la educación. Y después, el 17 de julio, vamos a estar presentando ¿Por qué no salimos campeones? De Ricardo Maldonado. Bien, un libro, obviamente, como dice el título, de fútbol. Les pedimos, por favor, que cualquier pregunta que quieren hacer, duda, sugerencia, lo hagan. De hecho, es lo que queremos. Háganlo en el casillero, en el cuadro de diálogo de Facebook, porque después de la exposición del libro de Jonathan vamos a abrir a ronda de preguntas, debate, etcétera. Así que está muy bueno que haya participación de ustedes. Bien, así que sin ningún aviso parroquial más, paso a presentarles a nuestro orador de hoy. Jonathan Bastida Bellot es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es militante de Razón y Revolución, es docente, actualmente se encuentra dentro de nuestra corriente docente, el Frente Conti Santoro, es investigador del CEICS, de nuestro centro de investigación. CEICS es Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, y también es becario de CONICET. Así que los dejo con su compañía. Ahí lo agregamos. Jonathan, si que ya querés activar la camarita del audio. Así que yo ahora te dejo y después retomamos con las rondas de preguntas y debate. ¿Estamos? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Ahí ya Guido hizo la presentación correspondiente acerca de la biblioteca y puntualmente sobre el tema que voy a charlar hoy. Para arrancar, a mí me parece que es importantísimo aclarar que esta investigación que obviamente salió publicada a través de este libro no surge en abstracto, sino que surge a partir de determinadas necesidades políticas de Razón y Revolución, que es el partido del cual forma parte toda esta iniciativa, y puntualmente con la construcción de su frente estudiantil, Bandera Roja. Y en ese sentido nos parecía importantísimo que a la hora de construir un programa y incluso de marcar un horizonte claro para el conjunto de los estudiantes de hoy, lo importante era indagar el origen del movimiento estudiantil actual, así como el origen de la estructura universitaria actual. Ahí el movimiento estudiantil ha tenido a lo largo del siglo XX, particularmente, una serie de hitos importantísimos, pero nosotros en este caso decidimos privilegiar uno que nos parecía casi fundacional de todo el movimiento, que es justamente el tema que vamos a charlar hoy. Entonces, a partir de esta inquietud y esta necesidad, surge el título del libro, que fue la reforma universitaria. Y ahí uno podría dar 2 respuestas, ¿no? Una más corta y otra más larga. La corta, ¿cuál sería? Bueno, la reforma universitaria fue efectivamente un hito de las luchas sociales. No fue solamente un conflicto estudiantil, académico o encerrado en lo universitario, y fue un hito en las luchas sociales en la medida en que no solamente
involucró a los estudiantes de la Universidad de Córdoba en este momento, sino a los estudiantes del resto del país. Digamos, fue un movimiento a escala nacional. Fue un movimiento que involucró a distintos sectores sociales. Podemos mencionar a la clase obrera, que participó y confluyó activamente con este movimiento. Podemos también mencionar a la izquierda de ese entonces, lo que era el Partido Socialista y el Partido Socialista Internacional, el que va a ser el precursor del Partido Comunista, e incluso se involucraron en todo este movimiento intelectuales y, digamos, agrupaciones vinculadas con toda la campaña de separación de la Iglesia del Estado, o sea, todo el sector laico o laicista vinculado a la educación. Esa es la respuesta más corta. Ahora, si tenemos que ir a la respuesta más larga, que es justamente la que nos va a llevar casi toda la exposición de hoy, tendremos que meternos, en primer lugar, en el contexto histórico, social y económico de la Argentina de ese entonces. Ahí lo importante, en primer lugar, lo que tenemos para marcar es esto. La Argentina, durante las décadas previas a 1918, había pasado por un fuerte proceso inmigratorio, sobre todo a partir de la consolidación del Estado Nacional en 1880. Y justamente durante esa década, los inmigrantes que iban llegando, sobre todo de los países mediterráneos, España e Italia, conformaron una especie de pacto tácito con la burguesía nacional de ese entonces. El pacto consistía básicamente en la burguesía, a través de su personal político, iba a tener el monopolio del Estado a través de mecanismos fraudulentos, y ese monopolio no iba a ser cuestionado por el contingente inmigratorio sobre la base de que estos inmigrantes o esta clase obrera inmigrante tuviera las condiciones para una rápida promoción social. Es decir, los inmigrantes llegaban y hacían la América. En ese momento, hacer la América era ahorrar un periodo muy breve de tiempo, es decir, unos meses, un par de años, y ya con eso formar su pequeño taller, y es decir, convertirse en pequeños patrones. Esas eran las bases del pacto que nosotros llamamos pacto desarrollista. Eso más o menos andaba bien hasta la crisis de 1890. A partir de esa crisis, digamos, las condiciones del pacto se empiezan a dificultar, sobre todo primero a partir de que la misma crisis genera la quiebra y la ruina de muchos de estos pequeños negocios, estos pequeños talleres. Y por lo tanto se inicia un proceso de proletarización de esos pequeños patrones. Pero a su vez, los inmigrantes que empiezan a llegar posteriormente a esa crisis se van a encontrar con un escenario muy distinto del escenario anterior a la crisis. Ya no se encontraban con una economía que estaba, digamos, dominada por pequeños talleres y con los cuales podían competir, fundando otro taller de una escala similar, sino que se encontraban con una economía que ya estaba dominada por empresas mucho más grandes. Es decir, se había pasado por un proceso de centralización del capital, proceso de concentración y centralización del capital. Entonces, en ese contexto, querer competir con una empresa más grande, que tiene una escala mayor y por lo tanto tiene costos más bajos y por lo tanto puede vender a precios más bajos, se complica muchísimo. Entonces, eso tiene dos consecuencias. Una de ellas es que estos obreros de origen inmigratorio ya no tienen en su horizonte inmediato, como objetivo inmediato, hacer la América justamente, porque las condiciones ya no eran las mismas. Entonces empiezan a pensar, o por lo menos tener en perspectiva, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en tanto obreros. Entonces, así es que tenemos, sobre todo a fines del siglo XIX, con más fuerza a principios del siglo XX, la organización de distintos gremios, sindicatos, de escala incluso nacional. Tenemos en 1901 el primer paro nacional. Esa es una de las consecuencias, pero la otra consecuencia que está más vinculada con el tema que estamos tratando hoy, la reforma universitaria, es que muchos de esos obreros inmigrantes empiezan a buscar la promoción social por otra vía que no es la económica, e incluso muchos que todavía estaban en un proceso de proletarización, no se habían proletarizado del todo, empiezan a buscar una salida a ese proceso. Y la salida más inmediata, la más accesible, era la inserción en el sistema universitario. O
o sea, la promoción social o mantenerse dentro del campo de la pequeña burguesía a partir de la graduación en la universidad con el título universitario que eso conlleva. Bien, y eso es lo que va a terminar explicando porque si uno ve la matrícula, la evolución de la matrícula universitaria desde el último tercio del siglo XIX hasta 1920, 1925, ve que la matrícula universitaria está estancada. Hasta, digamos, no crece prácticamente nada hasta los primeros años del siglo XX y a partir de ahí empieza a crecer muy rápidamente. Claro, esta clase obrera de origen inmigratorio empieza a ver la posibilidad de ver la salida de promoción social a partir de insertar a sus hijos en el sistema universitario. Y esto se puede ver justamente a partir de la evolución de la matrícula. Y entonces acá ya tenemos un primer cambio que es importante y que va a chocar con las estructuras previas que estaban vigentes en el conjunto del sistema universitario en ese entonces. ¿Cómo estaba organizado el sistema universitario? Primero, aclaremos lo siguiente. Había, a principios del siglo XX, estoy hablando de entre 1901 a 1905, había tres universidades nacionales. Estaba la Universidad de La Plata, de fundación reciente, la Universidad de Buenos Aires, que se había fundado en 1821, y, lógicamente, la Universidad de Córdoba. Estas universidades se manejaban con un régimen de gobierno muy arcaico, que consistía en que cada una de las facultades de cada una de estas universidades estaba dirigida por un grupo de notables, por decirlo de alguna forma. Este grupo de notables, que establecían un gobierno colegiado, se llamaba habitualmente, en esa época, se las conocía como academias. Estas academias estaban compuestas por personas que no tenían ninguna vinculación necesaria con la vida universitaria o de las facultades que estaban administrando, ni eran docentes, ni eran profesionales del campo de alguna de las carreras de las respectivas facultades. Su posición en las academias tenía que ver más que nada con sus vínculos con alguna familia, con el gobernador, con alguna familia tradicional, uno puede decir, con las familias burguesas de cada una de las provincias. Tenía que ver con contactos políticos. Y, digamos, la posibilidad de participar de las academias tenía que ver más con cierto prestigio, más que con la administración efectiva de las facultades. Entonces, claro, en esas condiciones, las universidades funcionaban con muchos problemas. Pero además, al margen de esta cuestión administrativa, esta estructura va a entrar en conflicto con estos nuevos estudiantes más pequeño burgueses. Tengamos en cuenta que hasta ese entonces las universidades argentinas tenían una composición estudiantil eminentemente burguesa. Eran los hijos de los burgueses los que iban a la universidad. Y a partir de estos cambios, de la nueva coyuntura económica y social, esa composición empieza a cambiar. Entonces estamos frente a una estructura arcaica que expresa más que nada una universidad que era burguesa, puramente burguesa, frente a un nuevo estudiantado que tiene un carácter más pequeño burgués. Entonces eso empieza a generar una serie de tensiones que ya se empiezan a ver mucho antes de la reforma universitaria. Puntualmente, en la ciudad de Buenos Aires, entre 1903 y 1905, el movimiento estudiantil porteño pasa por un álgido proceso de movilización. Por un lado tenemos la creación y consolidación de los distintos centros de estudiantes. Se fundan en esa época el Centro de Estudiantes de Derecho, el de Medicina y el de Filosofía y Letras, facultad que también se había fundado hace pocos años antes, hace 5 años atrás. Pero también este movimiento tenía una serie de demandas. Entre muchas demandas, la principal pasaba por la democratización y la modernización del régimen de gobierno de la Universidad de Buenos Aires puntualmente. Todo ese movimiento tuvo como primera consecuencia o como primer saldo una reforma democrática
en la UBA que modificó el régimen de academias y le dio la posibilidad a los profesores de la universidad a que sean ellos mismos los que elijan y se puedan presentar como candidatos, que sean ellos mismos los que elijan las autoridades universitarias. Es decir, que sean las mismas personas vinculadas a la actividad universitaria las que elijan quienes van a organizarla. Bueno, ese proceso que tenemos alrededor de 1905 en la ciudad de Buenos Aires, no lo vamos a ver en la ciudad de Córdoba. De hecho, nos trasladamos ahora más de 10 años en el futuro, más de 10 años más adelante, llegamos a 1917, fines de 1917, y tenemos primero la Universidad de Córdoba manteniendo la misma estructura de gobierno, a pesar de los cambios en la composición social del estudiantado cordobés, que no es la excepción en todo este proceso que fui comentando, pero además se agrega una particularidad en la Universidad de Córdoba que no estaba en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires de 1905 me refiero. Que es que la Universidad de Córdoba estaba fuertemente dominada y dirigida por la Iglesia Católica. Eso tiene que ver en parte también con su origen, la fundación jesuítica de la Universidad de Córdoba. Pero que con el paso de los siglos esa influencia se conservó, al margen de que haya tenido altibajos. ¿Y cómo se manifestaba la influencia de la Iglesia Católica en la Universidad de Córdoba? Y teníamos varios elementos como para medirlo. Por un lado, podemos ver los elementos simbólicos de la universidad. El escudo de la universidad tenía el nombre de Cristo, para empezar. Era una universidad que se supone que era pública. La celebración del 8 de diciembre era una celebración al Día de la Virgen, era una celebración obligatoria para todos los estudiantes. Pero además, el juramento, cuando los estudiantes se graduaban y tenían que hacer el juramento para tener el título, se hacía sobre los santos evangelios sin la posibilidad de jurar sobre otra cosa. Pero al margen de esta influencia, que si uno quiere la puede llamar superficial, hay una influencia mucho más profunda de la Iglesia Católica en la universidad. Y esto se podía ver en los planes de estudio. En la Facultad de Derecho había materias obligatorias como teología, derecho canónico, derecho público eclesiástico, y se enseñaban contenidos como, que eran temas dentro de los programas de estudios, como la superioridad del matrimonio civil, del matrimonio religioso sobre el civil, la superioridad de la Iglesia sobre el Estado. Había materias en las cuales se enseñaba temas como deberes para con los siervos, temas que estaban más vinculados con el medioevo que con el siglo XX, pero que es una idea muy cara a la Iglesia Católica, esta idea de los amos y los señores y los siervos. Además hay otra serie de cuestiones que uno puede ver en el plano intelectual, como la censura de ciertos autores, y principalmente autores como Darwin y toda la literatura darwinista. De hecho, había investigadores que quizás hicieron avances en el campo de las bacterias, habían hecho descubrimientos, pero que por estar ligados al darwinismo, directamente no estaban en los planes de estudio de la Facultad de Medicina. Estamos hablando de los últimos avances en toda la cuestión de bacterias. O sea, no estaban ni siquiera disponibles en los planes de estudio, ni tampoco estaban disponibles sus libros, sus textos en la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Digamos, había una censura de hecho para estos autores. Y esa censura tiene que ver con la fuerte influencia eclesiástica dentro de la universidad. A eso hay que sumarle que antes de, digamos, los años previos a todo este proceso que vamos a contar ahora, la Iglesia se había estado organizando, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional. En primer lugar, en los años previos, la Iglesia había organizado en Córdoba, había fundado, o mejor dicho, había patrocinado, un patrocinio que lo había hecho el mismo obispo de Córdoba,
el Centro Católico de Estudiantes. Eso por un lado. A nivel nacional, la Iglesia también había impulsado un par de años antes el Congreso Nacional de Estudiantes Católicos, que había tenido como resultado inmediato la fundación de la Federación de Estudiantes Católicos, de alcance nacional. Y además, tenemos que sumar una tercera fuerza o un tercer elemento dentro de este proceso de apuntalamiento de la Iglesia dentro del sistema educativo y puntualmente de la Universidad de Córdoba, que es la consolidación de la Corda Frates, que era una logia católica que tenía miembros que estaban vinculadas al gobierno provincial, que estaban vinculadas a instituciones muy importantes de la provincia, entre ellas la Universidad de Córdoba, y que tenían una fuerte influencia en todos estos espacios. Entonces, eso es el panorama que tenemos de parte del lado de, digamos, los católicos. De parte del lado de los estudiantes, y esto es importante también remarcarlo, porque así como la Iglesia Católica iba, digamos, preparándose para reforzar su posición en el sistema educativo, los estudiantes también estaban haciendo lo suyo. Por un lado, en Córdoba, la fundación de los centros de estudiantes es mucho más tardía que en Buenos Aires. De hecho, la fundación de los centros de estudiantes de cada una de las 3 facultades que había en ese entonces, que era Medicina, Derecho e Ingeniería, se fundan los años inmediatamente anteriores al proceso de reforma, o sea, no tienen mucho tiempo de vida cuando estalla el conflicto. Pero además de la fundación de los centros de estudiantes, lo que tenemos es la fundación de 2 instituciones que van a ser clave y que van a explicar una serie de alianzas durante el proceso reformista. Por un lado, la Asociación Córdoba Libre, que es una fundación, es una organización de carácter cultural, fundada principalmente por graduados, o sea, ex estudiantes de la Universidad de Córdoba y estudiantes de la universidad, que tenía como objetivo iniciar o impulsar una campaña por la separación de la Iglesia del Estado, junto con una serie de reformas progresistas para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Ellos decían, bueno, el pueblo. Pero si uno va a ver concretamente a qué sectores se referían, es la clase obrera. Esa fundación de esta organización de tipo cultural se ve reforzada con la fundación de lo que en ese entonces se llamó la Universidad Popular. La Universidad Popular era, digamos, un organismo de carácter educativo, también impulsado por los mismos miembros que conformaban la Asociación Córdoba Libre, que tenía como objetivo educar a la clase obrera, educándola con temas vinculados a economía, derecho, filosofía, y que en ese sentido era un salto cualitativo en relación a la tarea que venía haciendo el Partido Socialista. El Partido Socialista en su programa mínimo, de ese entonces, solamente le daba importancia y hacía mención únicamente a la alfabetización, o sea, la educación vinculada a lo más elemental. Y eso es importante hacer esta diferencia, porque después el Partido Socialista va a querer va a querer sacar una tajada de todo este proceso. Bueno, acá los estudiantes iban más allá, querían elevar el nivel intelectual de la clase obrera cordobesa. Entonces, este es el panorama con el que nos encontramos previo a la reforma. Pero también tenemos que sumar un tercer elemento. O sea, no solamente cómo se iban preparando la iglesia, cómo se iban preparando los estudiantes, sino qué estaba haciendo en ese momento el gobierno, que recordemos que ya en 1918 el que presidía el Poder Ejecutivo era Hipólito Yrigoyen. Ahí lo que vemos en relación a la universidad es que no hay una política universitaria específica hasta 1918, de hecho tampoco la va a haber después, pero sí hay una clara tendencia a aplicar un ajuste sobre la Universidad Cordobesa. Un ajuste que estuvo, digamos, marcado por la reducción del presupuesto en términos reales, año tras año.
O sea, incluso el presupuesto de la universidad en 1917, en 1918, era inferior al presupuesto de 1914. Digamos, año en el cual teníamos un gobierno conservador. Por lo cual, en este sentido, el radicalismo era peor que los conservadores en relación a su trato a la universidad. Bueno, con todos estos elementos sobre la mesa, es que uno ya puede explicar el proceso. Digamos, hay una serie de tensiones en la universidad que van a estallar con cualquier conflicto mínimo. ¿Y cuáles son esos conflictos o esos desencadenantes que hacen estallar todo este proceso? Bueno, por un lado tenemos en la universidad en la Facultad de Ingeniería, tenemos una medida que toman las autoridades de la facultad, que se llama Ordenanza de Decanos, que lo que establece es la obligatoriedad de concurrir a las clases para todos los estudiantes. Y esto que puede parecer una obviedad, en realidad era un problema para muchos estudiantes que, sobre todo de esta carrera, que tenían que trabajar. Muchos eran empleados y se sostenían a partir de eso. Y por lo tanto no podían mantener la regularidad con una asistencia del 100%. Entonces acá incluso ya metemos un elemento que yo no lo había manifestado totalmente, que es cierto elemento no proletario, pero sí plebeyo de la composición del estudiantado cordobés de ese entonces. Y a esto le tenemos que sumar otra medida que paralelamente se toma en la Facultad de Medicina, que lo que hace es suspender o reducir drásticamente la cantidad de estudiantes que podían acceder a las prácticas del hospital de clínicas de la universidad, que era el hospital escuela. Pero que además de ser hospital escuela, servía de alojamiento para los estudiantes que venían de otras ciudades que no eran la ciudad capital de Córdoba. Bueno, a partir de estas dos medidas que atentaban contra los intereses económicos de los estudiantes, es que se desencadena el conflicto. Y acá el conflicto lo podemos dividir en dos etapas. Tenemos una primera etapa que está marcada por una serie de reclamos de los estudiantes que son más bien moderados porque apuntan sobre todo a modernizar la universidad en el sentido que se había modernizado la UBA hace más de 10 años atrás, aquella reforma que había comentado, y que la forma organizativa que tuvo esa primera etapa fue con la formación del Comité Pro Reforma de la universidad, que fue dirigida por los presidentes de los 3 centros de estudiantes de la universidad, y que después va a devenir en la Federación Universitaria Cordobesa. Pero digamos esto, tiene como primer objetivo una reforma más moderada. Para alcanzar este objetivo, los estudiantes, este comité se forma a mediados de marzo y las clases empezaban en abril, el 1 de abril. Lo que hicieron los estudiantes fue decretar una huelga estudiantil que fue acatada prácticamente por todos los estudiantes, ya sea por convicción o porque directamente los estudiantes del comité hacían piquetes en las entradas de las facultades para que los estudiantes que quisieran asistir y romper esta huelga, obviamente no la puedan romper. Y así se consiguió que en tan solo un par de semanas el gobierno nacional envió un interventor para modificar los estatutos de la Universidad de Córdoba en función de este reclamo. Es importante también aclarar que en todo este proceso la Iglesia apoyó activamente a los estudiantes reformistas, porque habitualmente se tiene la idea de que la Iglesia es, como siempre, es el opositor desde el principio de todo este proceso, pero en realidad al principio apoyó y vio con buenos ojos, por lo menos públicamente, veía con buenos ojos todo este proceso reformista. De hecho, los estudiantes del Centro Católico de Estudiantes forman parte de todo este proceso de movilización para lograr la reforma. E incluso en el diario El Pueblo, que es el diario de la Iglesia Católica a nivel nacional, sus editores se encargaban todo el tiempo de dejar en claro que ellos habían sido los primeros que querían hacer una reforma, que Nores, que después vamos a mencionar quién es Nores, pero que era un reconocido militante católico, había querido hacer una reforma similar y no había tenido mucho éxito.
Entonces la iglesia en ese sentido trata de acomodarse a la situación e incluso, bueno, trata de, digamos, este proceso de acomodarse, trata de ver si puede sacar algo. Y de hecho, finalmente lo termina consiguiendo temporal y parcialmente. Bien, esta primera etapa va a terminar con la reforma de Nicolás Matienzo, que es el interventor, que justamente va a permitir que sean los profesores los que elijan a las autoridades universitarias. Los estudiantes pensaban que con esta reforma, que iba a dejarles el gobierno de la universidad a los que sabían, por decirlo de alguna forma, iba a permitir que la universidad se libere de toda esta influencia arcaica, clerical, y que por el simple hecho de poner profesores, esto iba a tener un resultado progresivo. Lo cierto es que eso no termina sucediendo. El 15 de junio, que es una fecha que se considera el día de la reforma universitaria, y justamente hace pocos días se cumplió su aniversario. El 15 de junio se realiza la elección del rector de la universidad. Después de varios intentos en los cuales daba empate, el candidato de la Iglesia Católica, que era Antonio Nores, se impuso frente al candidato que habían apoyado durante las semanas previas los estudiantes, que era Martínez Paz, más vinculado con el laicismo y el liberalismo. Bueno, se terminó poniendo este candidato católico, que además era miembro del diario, era director del diario Los Principios, el diario católico de Córdoba, que formaba parte de la Corda Frates, aquella logia que yo mencioné hace un momento, que era un reconocido militante católico en varias organizaciones católicas de la ciudad de Córdoba. Entonces era una figura claramente que uno podía, sin lugar a ninguna duda, podía asociar con el clericalismo en la universidad. Bien, ¿cuál es la reacción de los estudiantes en ese entonces? Bueno, ante el resultado de la elección y viendo que frustrados sus objetivos iniciales, o sea, de modernizar la universidad, se dieron cuenta que no alcanzaba únicamente con poner a los profesores a elegir autoridades, sino que, bueno, justamente los habían traicionado, uno podría decir. Esa misma jornada, los estudiantes irrumpen en la sala en la cual se estaba haciendo la elección y impiden que la elección se termine consumando. De hecho, la interrupción no es una interrupción tranquila, sino que es una interrupción muy violenta, con destrozos dentro del edificio, con acciones de violencia puntualmente contra la policía, que en ese momento quería poner orden dentro del rectorado. Fue expulsada a los golpes y por la fuerza por los propios estudiantes. Esto es un elemento que habitualmente en la historiografía académica se deja de lado. Digamos, por lo general parece que la reforma universitaria es un conflicto de estudiantes pacífico que se resuelve de forma institucional. Y en realidad hay un proceso en sí muy violento. El conflicto ni pasa por lo institucional ni se resuelve por lo institucional. Ni de parte del movimiento estudiantil, ni tampoco por parte del Estado. Bien, entonces ahí ya podemos entrar a la segunda etapa de la reforma, que es la etapa más radicalizada. A partir de esa fecha, el 15 de junio, primero se radicaliza el programa de los estudiantes. Ya los estudiantes no piden, y eso es una palabra importante, que se democratice la universidad al estilo de Buenos Aires, sino que exigen una reforma más radical, que incorpore a los estudiantes al régimen de gobierno de la Casa de Estudios. Incluso, bueno, de estas fechas también son, de las fechas posteriores al 15 de junio, se publica el Manifiesto Liminar, que es el documento casi programático de todo este proceso, que plantea cuestiones como que el sector que debería tener el poder dentro de la universidad es el demos universitario, entendiendo demos universitarios a los estudiantes. Si uno extrema un poco los argumentos, igual eso no es algo que se termine de desarrollar plenamente después de la fecha, pero si uno extrema los argumentos, uno tendría que plantear, bueno, sería una persona, un voto. Pero bueno, en todo caso lo debatiremos después. Entonces se radicaliza el programa, se plantea abiertamente la separación de la Iglesia y del Estado. Y esto obviamente
implica, esta radicalización programática implica que se rompan alianzas con ciertos sectores y que se aúnen alianzas con otros. ¿Con quiénes se rompen la alianza? En primer lugar, bueno, con el sector católico, ya sea con la iglesia en sí, como con el Centro Católico de Estudiantes. De hecho, todos los estudiantes que formaban parte del Centro Católico de Estudiantes fueron expulsados de la Federación Universitaria de Córdoba, porque atentaban justamente contra ese proceso de modernización y democratización de la universidad. ¿Con quiénes se aunan las alianzas? Bueno, acá aparece ya activamente el movimiento obrero, que es una alianza que no se monta sobre la coyuntura, sobre una cuestión oportunista. Si se dieron cuenta, bueno, yo comenté toda la tarea que habían hecho los estudiantes, toda la actividad cultural que habían hecho con la Universidad Popular, y se entiende que esta alianza no surge de la nada, de la noche a la mañana, sino que es la culminación, todo esto es la culminación de todo ese proceso. Entonces el movimiento obrero cordobés, que justamente en ese momento está muy activo, confluye con el movimiento estudiantil. Además hay que sumar que ya el reclamo de los estudiantes cordobeses no sale de Córdoba, o sea, sale de Córdoba, ya no queda en un conflicto meramente universitario cordobés, sino que ya es un conflicto estudiantil de escala nacional. Tenemos la movilización en solidaridad, se realizan asambleas, se reciben adhesiones, se organizan congresos de estudiantes de otras federaciones universitarias, principalmente de la FUBA, en apoyo a los estudiantes de Córdoba. Y además se va a sumar lo que yo decía al principio, la izquierda de ese entonces, el Partido Socialista, se va a montar sobre este movimiento, sobre la base de que hay una coincidencia, que es la lucha contra la influencia de la Iglesia en el Estado. O sea, los socialistas venían impulsando la separación de la Iglesia del Estado. Y también el apoyo del Partido Socialista Internacional, que en sí no participa, no se adhiere al movimiento como tal, sino como parte del movimiento obrero cordobés. El Partido Socialista Internacional, precursor del Partido Comunista, tenía secretarios dentro de la Federación Obrera Cordobesa, que es la que confluye con el movimiento estudiantil. Bueno, y esto también, y esta radicalización, o sea, este proceso de radicalización programática, esta ampliación de la base social del movimiento reformista, también se va a ver acompañado con una serie de acciones callejeras, digamos, desde fines de junio hasta principios de septiembre. La ciudad de Córdoba va a estar dominada por movilizaciones, sobre todo del movimiento estudiantil, pero que además va a competir con movilizaciones propias del sector más clerical, del clericalismo, digamos, movilizaciones por parte de la iglesia que van a estar acompañadas por declaraciones de la propia jerarquía eclesiástica, el obispo de Córdoba, manifiestos en su prensa, en la prensa orgánica de la Iglesia Católica, ya sea la de Córdoba, los Principios, o la nacional, el Pueblo, tildando prácticamente de delincuentes a los estudiantes reformistas. También lo que vamos a tener ya es acciones directas del estilo de destruir locales del bando rival. Digamos, es un proceso muy violento. Entonces, insisto con esto, escapa muchísimo de esa caracterización que se le da habitualmente en la historiografía burguesa a este proceso que pareciera que es algo institucional y pacífico. No es pacífico y que además no se limita únicamente a lo estudiantil, sino que incorpora a grandes sectores de la población. Por dar una idea, el acto más importante de todo este proceso, que se da a fines de agosto, tiene la asistencia de más de 20.000 personas. Comparemos con la cantidad de estudiantes que tenía la Universidad de Córdoba, que no eran más de 1.000, de los cuales activos en el bando reformista estaban únicamente 500, por lo cual estamos ante una movilización que multiplica por más de 20 veces 40 veces, perdón, el tamaño de la base inicial que tiene este movimiento, que son los estudiantes de la universidad. Bueno, este proceso, digamos, termina desencadenando una serie de discusiones que uno puede, que me parece importante destacar.
Por un lado, el rol del Partido Socialista y por otro lado, el rol del radicalismo principalmente, porque es el que se termina, en la historiografía, es el que termina capitalizando este proceso. De parte del Partido Socialista, que aparece ahí, de hecho, durante esta segunda etapa, digamos, mandan desde Buenos Aires a diputados, Mario Bravo, que era diputado en ese momento, lo mandan ahí, va Juan B. Justo también está, Juan B. Justo incluso interviene en el Congreso en defensa de los estudiantes, participan en movilizaciones los socialistas, que después son reprimidas por la policía, y esto, bueno, después lo retomaré, y entonces están ahí en primera línea. Pero es importante remarcar lo siguiente, el Partido Socialista ahí tiene una intervención de tipo oportunista, porque antes de la reforma, en los años previos, ellos consideraban que no había ninguna tarea que hacer en la universidad, porque consideraban la universidad como un espacio para privilegiados. Entonces ahí no había nada que hacer y no tenían nada que hacer. Lo único que tenían que hacer en el plano educativo era alfabetizar a la clase obrera. Posteriormente a la reforma, cuando ya todo el proceso concluyó, incluso entró en una etapa de reflujo durante la década del 20, es el mismo Partido Socialista, a través de sus dirigentes, el que va a decir que en realidad ese proceso reformista fue un proceso equivocado, que no se tenía que impulsar, y que todas las consignas que impulsaron los estudiantes en ese entonces, que tenía que ver con la participación estudiantil en el gobierno, fueron muy negativas. Entonces, el único momento en que el Partido Socialista apoyó a la reforma en sí fue cuando tuvo lugar el proceso. Antes y después, en realidad no le daban ninguna importancia, incluso se sumaron a este proceso de reflujo reformista. Ahora, en cuanto al Partido Radical, que me parece que es más importante destacar el rol del radicalismo en todo esto, uno ahí lo que tiene que marcar es lo siguiente. Por un lado, cuando el planteo de los estudiantes era moderado, que simplemente era, digamos, poner al día a la Universidad de Córdoba, es decir, poner a los profesores a elegir a las autoridades, el gobierno nacional intervino rápidamente, intervino en aproximadamente 10 días, mandó un interventor, el interventor modificó los estatutos, incluso mandar el interventor suponía la posibilidad de desplazar de dentro de la universidad a sus enemigos políticos, los más vinculados al ex Partido Autonomista Nacional. Era una oportunidad para desplazar a sus opositores políticos. Por eso interviene tan rápidamente. Ahora, en la segunda etapa, donde ya, digamos, uno podría decir, se le fue las manos del proceso al gobierno, donde los estudiantes ya no querían esta reforma inicial, sino querían una reforma más radical, que puntualmente incluya a los estudiantes en el gobierno universitario. De acá surge también la idea del gobierno tripartito, de estudiantes, graduados y docentes, surge acá. Entonces, cuando el reclamo se hace mucho más radical, acá ya empieza a actuar de otra forma el gobierno radical. Primero, dilatando lo más posible el conflicto. Digamos, termina estallando la segunda etapa más conflictiva de todo este proceso, el 15 de junio. Pasan 3 meses completos y el gobierno no envía, en esta ocasión, cuando el conflicto es mucho más intenso, no envía ningún tipo de interventor. Pero eso, además de dilatar el conflicto para que se termine apagando, podríamos sumar otras acciones más concretas. El gobernador de Córdoba, radical, que había llegado al gobierno tras una intervención federal de la provincia, justamente, Borda, el gobernador Julio Borda, era miembro de la Corda Frates. Y tras el estallido de esta segunda etapa, es el gobernador de Córdoba el que manda a la policía a reprimir la movilización de los estudiantes a fines de junio. Y es el mismo gobernador de Córdoba el que termina utilizando la ley de defensa social. O sea que es un estado de sitio. Eso después se tiene que levantar, pero hay unas iniciativas represivas por parte del radicalismo cordobés contra el movimiento estudiantil. Entonces, hay varias cosas que sumar. Por un lado, el ajuste en la universidad, antes de que estalle el conflicto. Después, la represión directa sobre los estudiantes.
esto de dilatar el conflicto, de no enviar el interventor, digamos, se estuvo discutiendo durante muchísimos meses si iba un interventor o no, cuando la primera intervención había tardado solamente 10 días. Y toma una decisión y envía un interventor cuando los estudiantes toman el 11 de septiembre la universidad, el rectorado de la universidad, y no solamente le toman la universidad, sino que además la organizan, es decir, se nombran a ellos mismos a los presidentes de sus respectivos centros de estudiantes como rectores de las facultades. Y a partir de ese entonces, que la universidad, que no estaba funcionando por todo este proceso, la universidad empieza a funcionar y se abren incluso las mesas de exámenes, bajo el gobierno netamente estudiantil. Y recién ahí, el radicalismo envía al ejército, se envía a la policía, incluso se envían los bomberos para rodear la universidad y meter presos a todos los dirigentes reformistas que estaban involucrados en la toma. Obviamente, frente a ese relativo o ese increíble avance en las consignas del movimiento, el radicalismo toma las consignas anteriores, es decir, el gobierno tripartito, y con eso reinstitucionaliza el conflicto. Bien, ahí una cosa quizás digo, como para mencionarla, que quizás se me pasó, que en relación a toda la cuestión de la alianza obrero-estudiantil y toda la actividad previa durante la reforma, y que después va a ser un reclamo durante el proceso reformista, los estudiantes van a pedir que la universidad reglamente la extensión universitaria. Es decir, aquella iniciativa autónoma que los estudiantes habían iniciado allá por 1916-17, con la Universidad Popular, querían que se institucionalice, es decir, que la universidad se encargue de eso para potenciar esa actividad de extensión universitaria. Porque consideraban justamente que la extensión universitaria era una herramienta para educar a la clase obrera y con eso conseguir la transformación de la sociedad. Explícitamente lo decían. O sea, la educación científica o el conocimiento científico como una herramienta de transformación social. Por otro lado, lo que está presente ahí es toda la cuestión de la renovación de los planes de estudio de la universidad. Bien, para cerrar el apartado histórico, después pasar a cuáles serían las lecciones y las tareas que deja la reforma. ¿Qué pasa con la Universidad de Córdoba posterior a las reformas? Efectivamente se democratiza, se logra el gobierno tripartito, el conflicto se aplaca, pero ¿cómo funciona después en términos reales la Universidad de Córdoba? Y tenemos que la Universidad de Córdoba, en primer lugar, amplía su catálogo de libros, por ejemplo, la biblioteca, se funda la Facultad de Ciencias Naturales, que es una facultad que está asociada al avance científico, justamente, como para diferenciarla de otras facultades como la de Derecho, y se crean distintos seminarios, nuevas materias y seminarios. Y bueno, el problema es que el ajuste presupuestario que nosotros que yo había descrito al principio, se sigue manteniendo. Y de hecho va a haber muchos problemas para implementar las reformas que el mismo gobierno nacional sanciona en su intervención. Por ejemplo, se funda la Facultad de Ciencias Naturales, pero durante los años posteriores a esa fundación, todos los años, en las memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que era con el Ministerio de Educación en ese entonces, se pueden leer quejas del decano de la Facultad de Ciencias Naturales, quejándose de que no hay recursos para sostener esa facultad. O cosas absurdas como, bueno, la universidad recibe más libros, moderniza su catálogo, pero no se le pasa la plata a la universidad para ampliar las instalaciones de la biblioteca, y por lo cual todos los libros que recibe van al depósito y los estudiantes no tienen acceso a esos libros.
O en la Facultad de Derecho, hay constantes quejas de que, bueno, se crean más seminarios, listo, porque además se crean cátedras paralelas, era uno de los reclamos del movimiento estudiantil. Bueno, se crean los nuevos seminarios con la figura del docente libre, pero claro, no se emplean los recursos y por lo tanto no hay plata para pagar a esos docentes. Por lo tanto, en la práctica esos seminarios no funcionaban. Y así hay un montón de cosas. Por lo cual, ahí el rol del radicalismo es justamente contrario a cualquier simpatía incluso con este movimiento reformista, y por eso llama la atención que los radicales de hoy, hasta hoy, se quieran atribuir a ellos mismos el proceso reformista. O sea, la reforma no se dio por Irigoyen, sino a pesar de Irigoyen. Y esto es algo que tiene que quedar claro. Bueno, como para cerrar, y que no quede tan extenso esto, no más de lo que ya fue, es importante también, es importante de cara al objetivo inicial que yo comenté al principio, bueno, tiene un objetivo político esta investigación. Y a partir de la investigación también se pueden llegar a una serie de conclusiones que nos pueden servir hoy. Primero, ¿es reivindicable la reforma? ¿Sí o no? Sí, es reivindicable. Pero no reivindicable en la medida en que es repetir las fórmulas del pasado. Es decir, repetir el gobierno tripartito, como una forma de democratización de la universidad. No buscamos repetir fórmulas. Reivindicar la reforma implica que nosotros tenemos que democratizar la universidad en función de los cambios sociales actuales y de la nueva composición estudiantil. Si la universidad de fines del siglo XIX y principios del siglo XX pasa por un proceso en el cual se llena de hijos de la pequeña burguesía, la Universidad Argentina de fines del siglo XX se llena de obreros, de hijos de obreros, o de obreros mismos que, bueno, que tienen que trabajar y que además tienen que estudiar. Entonces hay un cambio en la composición. Y frente a ese cambio en la composición, esta estructura, que ya es arcaica, porque responde a otro tiempo, que responde a otra estructura social, ya queda corta. ¿Y qué planteamos nosotros en este sentido? Que democratizar la universidad implica abolir el sistema de claustros, es decir, de docentes, graduados y estudiantes, abolirlo por un sistema en el cual las autoridades universitarias se elijan con un sistema de una persona, un voto, sin distinción de claustros. Porque hoy lo que tenemos es un sistema en el cual una minoría está sobre representada. Y no hablo solamente de los profesores, porque dentro del claustro de profesores, podemos dar el ejemplo de la UBA, no están todos los profesores de la UBA representados en el claustro de profesores de cada una de las carreras, de cada una de las facultades de la universidad. En realidad, la inmensa mayoría de los docentes no está representada en ese claustro, está representada en el claustro de graduados, a pesar de que son docentes de la universidad. En realidad es un reducido grupo dentro de la docencia universitaria la que está representada en el claustro de profesores. Y ese claustro, por lo tanto, está sobre representado. Y además es un claustro que tiene una tendencia a ser burgués. Son titulares de cátedra que tienen contratos en muchos casos con editoriales, que son intelectuales de la burguesía y que obviamente atentan contra las posibilidades de ascenso o de transformación en el sentido progresivo de la universidad. Entonces, nosotros no buscamos repetir la fórmula del gobierno tripartito. Por otro lado, está toda la cuestión de las reivindicaciones de tipo intelectual. Hoy los estudiantes universitarios, salvo situaciones muy particulares, no tenemos por delante a la Iglesia Católica, no es un enemigo que tenemos que derrumbar en primera instancia en las universidades argentinas. Digo, salvo ciertas particularidades. Lo que tenemos es un enemigo mucho más peligroso, que es el posmodernismo, que es una ideología que consigue la hegemonía desde la década del 90, a partir de la caída del muro de Berlín, y que niega la existencia de la realidad o de una realidad. Y que por lo tanto niega la posibilidad de transformar esa realidad, porque en la medida que yo no puedo conocer, porque la realidad no existe, tampoco puedo transformar.
Y frente a eso, los estudiantes universitarios tenemos que enfrentarnos, porque claro, en la medida que esa es la ideología dominante en las universidades, reproducida y garantizada por el régimen actual, en el cual se le da una representación sobredimensionada a los intelectuales burgueses, la universidad pasa a ser como una usina de ideología y no como una trinchera de conocimiento, de producción de conocimiento científico. Por eso también, vuelvo con la teoría, es importante terminar con el sistema de claustros, pues es antidemocrático. Deja por fuera los intereses de la clase obrera que conforma la inmensa mayoría de la población estudiantil. Y por último, como tercer elemento a rescatar, que eso los estudiantes hoy lo tienen que seguir impulsando, es el valor que tiene la extensión universitaria tal y como la entendían los estudiantes reformistas del 18. Es decir, como la extensión universitaria como el nexo entre una universidad que produce conocimiento científico y que lleva ese conocimiento científico a las masas, específicamente a la clase obrera. Y que eso a su vez es lo que permitiría la transformación de la sociedad. Hoy la universidad, en la medida que, como decía, es una universidad posmoderna, dada la estructura política que garantiza la permanencia del posmodernismo, que es una ideología burguesa, no tiene nada que ofrecer a la clase obrera. Por lo tanto, eso tiene consecuencias en la forma en que se empieza a entender, sobre todo a fines de la década del 70, se empieza a entender la extensión universitaria. Desde los 70 la extensión universitaria, que hasta ese momento había sido como un elemento de intervención de la universidad o de los estudiantes para elevar intelectualmente a la clase obrera, se empieza a entender como una especie de actividad de contención social. ¿Por qué? Porque en todo este proceso de consolidación del posmodernismo, tampoco, así como no hay una realidad, tampoco hay una jerarquía de conocimientos. Entonces el conocimiento científico no es más verdadero que el conocimiento que surge de la vida cotidiana, la experiencia cotidiana. Entonces, en esta concepción, querer enseñarle que los estudiantes universitarios, que los graduados universitarios, que los profesores universitarios quieren enseñarle a la clase obrera ciencia, se considera una actitud paternalista, por lo tanto está mal vista. Entonces, ¿qué tipo de extensión universitaria tenemos hoy? Porque efectivamente hay una extensión universitaria. Y tenemos actividades de extensión universitaria que consisten en muchos casos en que los estudiantes lleven bolsones de comida a los comedores, implican actividades de alfabetización muy básica, muy lejos de aquella extensión inicial. En muchos casos, y puedo mencionar el caso de la facultad en que me gradué, de Filosofía y Letras, hasta hace unos años había, no sé si está todavía, había una actividad de extensión universitaria que consistía en que los estudiantes vayan a recolectar residuos. Es decir, se perdió completamente el sentido progresista que tenía la reforma universitaria, la extensión universitaria, para darle un carácter más de contención social, asistencialista y en última instancia convertir a los estudiantes en mano de obra gratuita de cara a las tareas de contención social. Bueno, con eso, digamos, termino mi exposición. En todo caso, si hay alguna ronda de preguntas, si hay alguna consulta o algo, reforzaremos por ahí. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Un tema muy interesante, muy apasionante, una perspectiva distinta que aquella que se le da tradicionalmente, al menos aquella que yo estudié, un poco en mi formación. Bueno, vamos a abrir a ronda de preguntas, dudas, interrogantes. Son bienvenidos en dejarla acá en el cuadro de diálogo, en Facebook. Bien, a ver, arranquemos. Bien, a ver, vayamos con esta. ¿Se podría afirmar que más allá de su indudable contenido progresivo, la reforma universitaria no hace más que llevar el ideario burgués a uno de los últimos reductos con atavismos monárquicos y monásticos? No es casual que se inicie en Córdoba. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Respondemos? Sí. ¿Contamos varias preguntas o respondemos a una? Sí, no,
haría así, si querés responder ese, y después vemos algunas más y ya íbamos cerrando. Bien, ahí quizás lo importante es primero marcar que la reforma universitaria en ese, digamos, con todo lo que dio lo que pudo dar. No pudo dar más que eso por una cuestión de, digamos, su composición, su propia composición, la composición social de los estudiantes. Nosotros, de hecho, planteamos, y esto me olvidé, estuvo buena la pregunta, pero nosotros planteamos que, dada la nueva composición social del estudiante de ahora, ¿no? De principio del siglo XXI, uno de los reclamos que tiene que estar presente es el salario estudiantil. El salario estudiantil es una cuestión, digamos, es necesario en la medida, no solamente que los estudiantes, al ser obreros, no tienen capacidad para sostener sus propios estudios sin trabajar y que por lo tanto eso termine perjudicando su propia formación, sino que incluso es al Estado mismo al que le tiene que interesar garantizar esa reproducción material de los estudiantes. Porque el Estado se supone que representa a la sociedad y la sociedad necesita más médicos, más arquitectos, más ingenieros, y por lo tanto a la sociedad es la que le interesa que haya más profesionales y mejor formados. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué se logró en términos de clase, de programa político en relación a todo lo que preguntaban la burguesía, bueno, el ideario burgués? Y en realidad la universidad, con esta reforma que finalmente se terminó expandiendo a todo el país, lo que terminó haciendo la universidad es un espacio, un reducto de la pequeña burguesía. O sea, fue un espacio, y esto no es una tesis que se me ocurrió a mí, sino que es una tesis de Portantiero, que me parece muy interesante, que con la reforma universitaria, la universidad pasa a ser un bastión de la pequeña burguesía frente a la burguesía. Por lo cual, dado el carácter que tiene la pequeña burguesía de clase en transición, claro, hay elementos burgueses en este planteo. De hecho, estos elementos burgueses, estos aspectos burgueses de la universidad que hasta hoy siguen, son los que justamente entran en crisis con la composición obrera proletaria de la universidad de hoy. Pero siempre manteniendo, por lo menos hasta la década del 60, la pequeña burguesía mantiene cierta autonomía de la burguesía. Y que justamente a partir de la década del 60 uno ya puede ver un proceso de intento de avance de la burguesía, sobre todo con los planes de estudio y todo eso. No sé si la pregunta la respondí. Yo creo que queda claro, vos en el libro muy bien planteás, digamos, cómo la universidad sirvió, y en parte aún sirve, a la pequeña burguesía, ¿no? Para también, bueno, hacerse de un puesto público, digamos, acceder al empleo público, digamos. Está bastante ahondado el tema del vínculo entre la pequeña burguesía y la universidad. Tanto en aquel momento, digamos, tanto antes de la reforma como luego, como un poquito más hacia la actualidad. Te pediría para que le aclares un poquito a la audiencia que nos escucha, que quizás no está tan en tema, ¿a qué te referís con salario estudiantil? ¿Qué incluiría? A ver, nosotros lo que tenemos hoy es un sistema de becas que se supone que con eso se ayuda a los estudiantes a sostener su carrera universitaria o terciaria, digamos. Está los Progresar, después hay distintas becas que son más de las universidades, si es que las tienen, no todas las universidades tienen sus propias becas, pero por lo general son sumas de miseria. Son sumas que en muchos casos ni siquiera alcanzan para pagar el boleto de colectivo en el mes. O sea, digamos, son sumas simbólicas, si uno quiere decirlo de alguna forma. Por lo tanto, es un ingreso que no sirve para sostener la educación universitaria. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que buscamos como organización política, Razón y Revolución, o qué buscan los compañeros de mi antiguo frente, Bandera Roja? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entre otras cosas, que la formación intelectual y profesional se dé en las mejores condiciones y se dé de la forma más acelerada posible. O sea, no queremos estudiantes que en realidad son obreros, que eventualmente estudian cuando pueden, que estén prácticamente 10 años dando vueltas en la universidad y que en muchos casos a veces no terminan de graduarse. Incluso es una enorme pérdida de tiempo y de recursos para el propio Estado. Entonces lo que queremos es justamente que
los estudiantes se dediquen plenamente a esa actividad. Plenamente significa el 100%, que sean, digamos, por decirlo de alguna forma, estudiantes profesionales. Y para que eso pueda pasar, necesitan que el ingreso que reciben del Estado, que son estas becas, se adecúen a los montos necesarios para que eso se pueda realizar, que sería equivalente a 2 canastas básicas. Cosa de que, bueno, el estudiante se dedique plenamente a eso, después uno ve qué forma tiene de que se va a implementar y qué control hay. Pero esto es en líneas generales lo que planteamos. Porque eso además ralentiza la graduación de los estudiantes. Y hay un montón de profesiones para las cuales falta gente. Y por eso hay que tratar también de que esa formación, al ser mejor, porque se tiene más tiempo, también es más rápida. Tenés más médicos en menos tiempo, tenés más ingenieros en menos tiempo, tendrás más historiadores en menos tiempo. En todo caso hay que ver qué carreras se puede privilegiar o cuáles no. Pero lo cierto es que en líneas generales uno ve que el estudiante, bajo ciertas condiciones, puede formarse mucho mejor que lo que tenemos hoy. Estudiantes que trabajan hasta, digamos, 10, 12 horas al día o 8 horas al día, si uno es generoso, y que salen del trabajo y van corriendo para la universidad, para el profesorado, y eso en realidad atenta contra su formación. No hay tiempo ni para poderse a leer seriamente o reflexionar sobre lo que está leyendo, y en muchos casos ni siquiera se puede sostener un ritmo de lecturas que se plantean cada una de las materias. Y eso obviamente termina pasando que carreras que teóricamente debieran durar 4 o 5 años duran el doble, con un éxito que uno no sabe si se va a alcanzar. Bueno, vos planteás en el libro que, digamos, se gradúa 1 de cada 4 personas que ingresa en el sistema universitario argentino. O sea, tenemos una tasa de graduación de un 25%. O sea, 3 de cada 4 personas quedan en el camino. Así que, bueno, vaya si tiene un carácter excluyente. Universidad que es pública, se dice gratuita, pero en realidad es no arancelada, ¿no? Como muy bien planteás, porque, bueno, para poder estudiar hay que tener tiempo y mucho, y más si uno quiere hacer una formación de calidad y llevar la carrera bien, y hoy en día es algo que está quedando completamente fuera de las manos para casi la totalidad de la clase trabajadora argentina. Sí, ahí yo marcaría 2 cosas, ahí te corto. Sí. Por un lado, bueno, esa idea que yo planteo en el libro, que bueno, que la educación universitaria está privatizada en realidad, pero no privatizada como dicen la izquierda, como dice el kirchnerismo, bueno, no, hay un proceso de mercantilización o cosas por el estilo. En realidad está privatizada en la medida en que, primero, el arancel es uno de los costos que tiene la educación universitaria o terciaria. Es uno. Y es el único que está garantizado por el Estado. El resto de los gastos que implica la formación universitaria no está garantizado por el Estado. O sea, en realidad está privatizada la educación o está privatizada y parcialmente, digamos, es pública o gratuita. Porque lo que es transporte, comprar apuntes, todo eso, digamos, lo tiene que bancar uno con sus propios recursos. Y si uno tiene una familia que, digamos, que ya está relativamente acomodada, pequeño burguesa, uno capaz lo puede hacer sin necesidad de trabajar. Pero ahora, el estudiante que viene de un origen obrero, más proletario, ahí se le complica, o tiene que trabajar y entonces se superponen las dos actividades, o directamente no puede mantener la cursada porque no puede asumir esos costos. Y en relación a la cuestión de cuántos estudiantes se gradúan o no, a mí me parece interesante el siguiente dato, que eso no está en el libro, pero que es importante aportarlo. Muchos te van a decir, sobre todo los peronistas, te van a decir, pero es gratuita la universidad. En otros países no tenés esto. Entonces es más inclusiva. No importa si llenás la universidad de gente, pero después no se gradúa nadie, no importa. Es más inclusiva porque metés a todos y listo. Ahora, cuando uno compara la tasa de graduación con países como Brasil o incluso de Chile, que ya sabemos cuáles son las características del sistema universitario chileno, uno puede ver que se gradúa mucho más gente. O sea, la tasa de graduación es mucho más alta. Por lo cual, el hecho de que sea pública en sí no te dice nada. O que sea pública y gratuita, no te dice nada. El arancel es gratuito, ¿no? Porque hay un montón de elementos para tener en cuenta. Y no es simplemente llenar la universidad de estudiantes y bueno, que cada uno se arregle, porque esa es la política de la burguesía. Llenar la universidad y bueno, cada uno que haga lo que pueda.
sino justamente garantizar las condiciones para que esos estudiantes que se insertan en el sistema universitario, porque además nos sobran profesionales. Entonces, que esos estudiantes se puedan insertar y que puedan terminar en un plazo, que puedan terminar en primer lugar en un plazo relativamente razonable esas carreras. Y si no están en las condiciones económicas, eso no se va a alcanzar. Yo, digamos, me gusta mencionar cada tanto, creo que querés meter bocado, Guido, pero bueno, ya comento esto rápido y ya te dejo hablar. Hace unos años nosotros habíamos hecho un informe de la General Sarmiento, la Universidad General Sarmiento. Es una universidad que se funda en los 90, pero cuya matrícula empieza a crecer sobre todo a partir del 2003, 2004, coincide con el kirchnerismo. Y uno lo que puede ver es que crece muchísimo exponencialmente la matrícula, pero la cantidad de graduados, en términos absolutos, no porcentuales, se mantiene en los niveles de principios de los 2000, hasta hoy. Si se recibían 200 estudiantes en 2004, hoy se reciben 200 estudiantes. Por más que la matrícula se haya multiplicado por 10. Bueno, increíble. ahí. Sí. Sí, bueno, a mí me gusta agregar algo ahí antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que también, obviamente, hay que ver con el nivel que los chicos salen de la escuela secundaria y a ver si a los Bourdieu tienen el capital cultural simbólico para poder afrontar la educación universitaria, ¿no? Porque, bueno, es algo que dentro de la pequeña burguesía, digamos, probablemente el hijo de un pequeño burgués, el padre haya ido o haya tenido a un recorrido académico, entonces, bueno, esté más interiorizado en los códigos que hay que manejar, en que hay que decir un examen, cómo hay que estudiar, etcétera, que el hijo de un obrero de una familia que por primera vez accede a la educación universitaria, ¿no? Entonces me parece que eso hay que recalcarlo porque, bueno, ya está atrozmente desnivelada la cancha, por así decirlo, de entrada. Mira, te muestro acá una preguntita que hizo Fabio Hernández. Mostrar, a ver, se tildó un poquito ahí, a ver, aguarden, disculpen el inconveniente técnico, se había tildado. Fabio Hernández pregunta, ¿a partir de qué filósofo se origina el posmodernismo? Bueno, y veo que después también hay comentarios relacionados con esto. Maxi Lescano, los profesorados del posmodernismo también está haciendo estragos. Todos los discursos son válidos y la realidad no existe. Un dogma anticientífico por donde se lo mire. Estaría bueno que, bueno, si querés ahondar un poquito más en tema, concretamente, ¿qué es el posmodernismo y cómo está perjudicando la educación universitaria? Bueno, habitualmente se considera como fundador del posmodernismo a Foucault, digamos, inicia toda una corriente. Después hay una serie de pensadores que digamos que van a ir, digamos, dándole su propia impronta a la corriente, pero digamos, si tenemos que definir el posmodernismo y que además, digamos, va tomando distintas formas, pero en líneas generales es un movimiento intelectual que niega la existencia de una realidad. La realidad o no existe o hay tantas realidades como puntos de vista. Por lo cual, hay un relativismo exacerbado, pero además incluso se termina relativizando la jerarquía de los conocimientos. El conocimiento, para esta corriente, el conocimiento científico es igual de válido que el conocimiento, como decía antes, producto de la experiencia más inmediata. Por eso, incluso cuando uno ve en pedagogía Freire, sería un representante de esto, esta idea de que, bueno, todos aprendemos de todo, porque no hay, porque para Freire, que venga un docente y le enseñe a sus alumnos un conocimiento que es producto de los últimos avances científicos, es considerado una especie de educación bancaria. Entonces, porque se deposita conocimiento y nada más. Y entonces lo que hay que hacer es generar un proceso pedagógico en el cual los conocimientos se pongan en pie de igualdad y en el cual todos aprendan de todos, o sea, lo que los docentes aprendan de sus alumnos y los alumnos de los docentes por igual. Y esto, bueno, yo digo, voy a Freire porque justamente tiene que ver con el tema educativo y tiene que ver puntualmente con la influencia que ha tenido esa pedagogía en el concepto de extensión universitaria que mencionaba antes. Y después estaba el comentario de que está haciendo... Sí, efectivamente, el posmodernismo es la ideología dominante, ya sea en las universidades como en los profesorados, porque de hecho
el conocimiento que se imparte en los profesorados sale de las universidades. Incluso muchas veces son las mismas personas las que están dando clases en los dos ámbitos, o por lo menos son los miembros o los docentes universitarios, esto que yo decía, este claustro de profesores, los que publican libros que después se enseñan en todas las universidades del país, en todos los profesorados del país, e incluso en los colegios del país. Y tiene esto, digamos, es válido cualquier cosa, todo depende de la opinión, la perspectiva de cada uno, y no hay una jerarquía de conocimientos. Y esto es aún más grave en ciencias sociales. Incluso uno puede decir, bueno, es un enorme atraso, es una enorme destrucción de conocimiento acumulado, porque directamente se relativiza todo el avance previo en el campo de las ciencias sociales y el conocimiento de la vida social. Creo que quedó claro, y además, bueno, le añadiría a lo que vos decís, y ya lo dijiste, ¿no? Es que posmodernismo sostiene que el conocimiento no es posible, y sin conocimiento no es posible la transformación de la realidad. O sea, digamos, a ver, es como la burguesía ha inventado su victoria ideológica en la década del 70 y del 80, ¿no? Nos ha llevado a un estadio prepositivista en lo que es el conocimiento, el campo del conocimiento. Bueno, para ir cerrando, entonces redondeando, las dos propuestas, digamos, para la actualidad serían el salario estudiantil y una persona, un voto. Bien, sería abolir el sistema de claustros y que cada integrante de la universidad, sea estudiante, sea docente o sea no docente, trabajador de la educación, posee un voto. Pues esto realmente sería lo que hoy en día podría democratizar verdaderamente la universidad y bueno, que esta afronte los cambios que son necesarios, ¿no? para acomodarse a las necesidades de la clase trabajadora argentina y de los estudiantes trabajadores. Bien, yo agregaría, digamos, como para reforzar eso, que la cuestión no es solamente que queremos democratizar porque sí, sino porque eso es una herramienta que va a permitir que la universidad se modernice, que se libere de sus trabas, sus cadenas ideológicas, que la universidad van a permitir que la universidad se transforme en lo que debería ser, en un centro de producción de conocimiento científico, y que una vez que se pueda transformar la universidad en este sentido, ahí sí la extensión universitaria va a tener un rol progresivo de cara a la clase obrera y de cara a la transformación social. Bueno, perfecto, queda clarísimo. Bueno, si te parece, vamos cerrando ahí la charla de hoy. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, por haber estado aquí, por habernos acompañado, por haber dejado preguntas. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Me parece un tema realmente apasionante y una perspectiva distinta a la que por lo menos yo estudié en el manual de historia de la escuela secundaria. Y los esperamos en 2 sábados, el 3 de julio, para continuar tocando temas de educación. Va a estar Romina Luca presentando el libro La Degradación Educativa. Y luego, 2 semanas, luego, digamos, del sábado 3, el sábado 17, va a estar Ricardo Maldonado presentando ¿Por qué no salimos campeones? Así que luego de 2 encuentros educativos pasamos a algo un poquito más futbolístico. Así que bueno, gracias Jonathan, gracias a ustedes y nos vemos en 2 semanas. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.